Mateo 26:16 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ya Judas había salido ya, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tenemos aquí la institución de la Santa Cena. Nosotros siempre decimos que la Santa Cena es una reunión es un mandamiento especial. Es como un mandamiento de amor que el Señor le da a sus discípulos. Como que Él sabe que Él va a estar completamente solo ahí, pero Él quiere después estar con nosotros en cuanto a su sufrimiento. Y Él instituyó la Cena del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla después, un tiempo después, dice que él trae las palabras del mismo Señor Jesucristo, aquel día que fue entregado. Y entonces dice, bueno, este es mi cuerpo, o sea, esto es las palabras que dijo el Señor cuando vino. Yo quisiera pensar un poquito en dos cosas. Y por eso quería dejar un poquito abierto este tema. ¿Por qué el Señor toma los dos símbolos, que son el pan y el vino? ¿Ya? ¿Y por qué, siendo que el sacrificio del Señor es uno solo? ¿Ya? Porque el sacrificio del Señor es solamente uno solo. Pero ¿por qué Él separó la sangre de su cuerpo? Y digo esto porque Él quiere que con nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, dice el apóstol Pablo que debemos de discernir el cuerpo de Cristo y discernir la sangre de Cristo. O sea, hay algo muy específico en estos dos símbolos, y esto es algo que viene de muy atrás. En 3000 años antes de que ocurriera esto, aparece el sacerdote Melquisedec. ¿Recuerdan ustedes de Melquisedec? Que era un hombre que no tenía genealogía. Se dice él que él es un rey de Salem, él es un sacerdote del Dios Altísimo, pero no se habían dado sacerdocio en ese tiempo a nadie. Muchos hablan de que es una teofanía, que es una aparición del mismo Señor. Y ese sacerdote, que nos habla del sacrificio, trae y presenta la copa, es decir, el vino y el pan. A él le ofrecen el vino y el pan cuando estuvo con Abraham. Y de ese tiempo que viene esa figura. Ahora el Señor Jesucristo, que es el verdadero sumo sacerdote de Melquisedec, Él toma estos mismos símbolos que están aquí.
¿ya? Él toma el vino y la copa, el pan y el vino. Entonces toma el pan y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros he entregado o partido. Y después toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora, el Señor estaba indicando que, digamos, una forma, por decirlo así, más técnica, ¿ya? Al decir una forma técnica, en ningún momento digo que tenemos que dejar fuera nuestros sentimientos. De hecho, yo pienso que la cena del Señor es algo que debe tocar los sentimientos nuestros. Debe haber un profundo deseo de hacer esto de lo que dijo el Señor y querer estar con el Señor. Pero, yendo más profundamente, ¿por qué Él puntualizó estos dos símbolos? En otras palabras, el Señor quiso que nosotros focalizáramos nuestros pensamientos en Él en dos cosas, en el pan y el vino. Pensemos un poquito en el pan. Y quizás podemos llegar en una forma más objetiva a la cena. Bueno, este pan es mi cuerpo. Fue un símbolo muy gráfico que hubo el Señor porque el pan viene de la harina. ¿Ya? La harina tiene que ser amasada, tiene que ser mezclada, amasada con agua, tiene que agregársele cosas, ¿ya? Y después que está bien amasada, la harina es tomada y es puesta en el horno. Y después que ha pasado por toda esa alta temperatura del fuego del horno, entonces se convierte en pan, ¿ya? Un símbolo muy adecuado, porque el Señor Jesucristo pasó por varias cosas. Cuando se habla de este mi cuerpo, está hablando netamente de su humanidad, de la humanidad perfecta de Cristo. Nosotros no debemos cansarnos nunca de repetir que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, ¿ya? Y aunque no debiéramos separar las dos naturalezas porque residen en una sola persona, pero como hombre fue un hombre tan perfecto que como veíamos esta mañana, él estaba angustiado, estaba afligido, clamando al Padre que si fuera posible, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como estando así el Señor en esa condición fue en su humanidad, él tuvo que comenzar a aprender cosas. Jesucristo aprendió a hablar, Jesucristo aprendió idiomas, el Señor Jesucristo aprendía de las Escrituras, y aunque él mismo es el verbo, él mismo hizo la Escritura, pero como hombre, él no podía usar esa ventaja de saber, nacer sabiendo toda la Escritura desde la cuna, imposible, ¿ya? Y es algo difícil para nosotros entender, pero nosotros vemos en el cuerpo de Jesucristo la residencia de la segunda persona de la Trinidad, como se llama Jesucristo, el verbo, ¿ya? Ahora, cuando él dice, y aquí quiero dejar un poquito abierto el tema, si que ha habido algún pensamiento, cuando él dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿cómo yo puedo discernir? Es decir, en una forma más profunda, acuérdense que el pecado que tenían los hermanos de Corintios era que no discernían, llegaban y comían nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué significa discernir el cuerpo de Cristo? ¿Y cuál es la diferencia? Yo le digo a ustedes porque son expertos adoradores, son hermanos senadores que cenan la cena. ¿Y cuál es la diferencia entre discernir la sangre de Cristo y discernir el cuerpo de Cristo? En otras palabras, cuando el hermano que ora por el pan, ¿qué debería discernir él y hacer que toda la iglesia discierna? ¿Ya? Yo no encuentro que esté mal decir, Señor, te doy gracias por este pan, porque uno nunca sabe los pensamientos profundos que tiene el hermano en su corazón.
Pero ¿cómo yo puedo cooperar que la iglesia lleve a cabo esta recomendación puntual del Señor Jesucristo? ¿Qué tenemos que tener nosotros en mente cuando comemos el pan? Los sufrimientos de un hombre, ¿verdad? ¿Qué más? O sea, fue un hombre que estaba sufriendo, igual que nosotros. ¿Ah? Podríamos decir, todo lo que él padeció en su vida, su nacimiento, venir a este mundo, estar con hombres pecadores. Además de eso, por ejemplo, hoy día ayer leía que él fue escuchado por su temor reverente. En otra parte dice que él aprendió. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería una oración que discerniera perfectamente y trajera a la iglesia cuando se habla del cuerpo del pan acerca del Señor Jesucristo? Otra pregunta, sí, para hablar, yo estoy hablando con personas que saben de lo que es celebrar la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia de orar por el vino, que es la sangre de Cristo, el nuevo pacto, que orar por el pan? Y yo puedo decir, Señor, te doy gracias por el pan, Señor, te doy gracias por el vino, o hay una diferencia, un foco al cual el Señor apuntó que nosotros específicamente hiciéramos memoria de él. Entonces podríamos decir, ¿qué yo puedo hablar, qué pensamiento puedo traer a mi mente, a la mente de la iglesia, cuando lloro por el pan? Hay varios, ¿verdad? Nacimiento de Cristo. ¿Qué más sería? Su humanidad perfecta. ¿Qué más podría ser? Su impecabilidad. ¿Qué más podría yo pensar mientras yo como el pan? Hacerme memoria del inqué, cuando en su cuerpo. ¿Qué más podríamos pensar de él? Que su cuerpo no dio corrupción. ¿Qué otro pensamiento podría venir más en nuestra para discernir más el cuerpo de Cristo? Hay otro pensamiento que podría ser adecuado en una oración, o cuando estamos en silencio comiendo el pan, cuando tenemos nuestra mente en el Señor, cuando estamos orando. ¿Por qué el Señor puso esos dos puntos que hiciera memoria de él? Otra pregunta, no es necesario que la contestemos hoy día. ¿Qué diferencia hay entre el vino y el pan? ¿O fue que el Señor puso dos cosas así nomás, ahora así, acuérdense ahí de todo? ¿O él pensó algo específico? La Biblia dice que nuestro culto tiene que ser un culto racional, un culto de nuestra mente, ¿ya? Y un culto que trae una mejor memoria del Señor es pensar más profundamente en lo que detrás de ese símbolo que Jesucristo puso. Así que bien, cuando nosotros pensemos en el cuerpo de Cristo, tenemos que pensar lo principal. Dice, este es mi cuerpo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Que por vosotros es partido. Entonces estamos hablando que ese cuerpo humano, perfecto, sin pecado, que se preparó desde la eternidad, que vino en el mundo, nació, que creció, que vivió entre nosotros, ¿ya? La humanidad de Cristo fue la que ofreció Él como ofrenda por nuestro pecado. Bien, pasemos cortamente, ya nos ha dado doblegando el tiempo. ¿Qué diferencia entonces hay entre dar gracias por la copa las hermanas, sobre todo, por ejemplo, que nos dan gracias por la copa? ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué tienen que discernir cuando toman la copa? ¿Por qué el Señor dijo, tomó la copa, la bendijo y dijo, esta es la sangre, ¿qué más dijo? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Ya? ¿Y qué significa la sangre? Podríamos decir que una de las diferencias que hay entre la sangre y el cuerpo es que la sangre nos expresa, como dice la Biblia, que en la sangre está la vida, ¿ya? Ese
soplo de vida que había en la persona de Cristo fue poco a poco entregándose, gota a gota. Y mientras su sangre iba siendo derramada, su vida iba siendo apagada. ¿Ya? Es decir, la sangre expresa el pago absoluto, o sea, el pago consumado absoluto de lo que paga nuestros pecados, que es la vida de Cristo. Y pensemos, hermano, te lo dejo no como una clase, sino que como una meditación. ¿Ya? La Biblia dice que la hora ha llegado, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo tener una mejor adoración? ¿Ya? ¿Puedo yo participar en una cena la misma que yo participaba 5 años atrás o 10 años atrás? ¿Puedo yo sumergirme más profundamente en las instrucciones y el espíritu que había detrás de las instrucciones del Señor para mí? ¿Por qué no dijo, bueno, den la gracia por el pan y el vino? Porque en algunas partes se comen el pan y el vino al tiro, ¿ya? ¿Por qué lo separó? ¿No querría acaso, Señor, que nuestro culto racional sea cada vez más específico, más espiritual, más pegado a la Escritura, y que la cena sea cada vez más rica? Pensemos en eso, hermano. Cuando se habla de la sangre del nuevo pacto, pensemos en el nuevo pacto. Él dice, escribiré, y este es el nuevo pacto, dice, escribiré, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. ¿Ya? Yo creo que este es un tema para el resto de todas las cenas del Señor que ustedes van a tener y que yo voy a tener. ¿Cómo hacer un eco más profundo? Yo sé que es un mandamiento de amor. Yo sé que es un mandamiento muy sincero del Señor que da el corazón. Pero el Señor no se adora solamente con el corazón, sino que también con el culto racional. Entonces, yo pienso que podemos, ya que muchas veces nos preparamos para la cena, podemos preparar incluso nuestras oraciones para el Señor que sean más gratas, más específicas, ¿ya? No estoy hablando que sean algo completamente ortodoxo y frío como el hielo, no. Estoy hablando que con nuestros corazones brindamos un culto racional al Señor, haciendo un eco profundo de las palabras del Señor, porque las palabras del Señor, todas las palabras son inspiradas, y cada símbolo, cada gesto, cada punto y cada tilde de la Biblia tiene un significado. Así que, hermanos, yo les invito a meditar. Y les dejo algunas preguntas para sus próximas cenas. No sé si serán 20 años más de cena, o un año, quizás venga el próximo domingo, no lo sé. O 40 años más de cena, o algunos, no lo sé. Pero, ¿cuál es la diferencia entre orar por el pan y cuál es la diferencia entre orar por el vino? ¿Es lo mismo? ¿Por qué el Señor presentó el pan? ¿Y por qué el Señor presenta la sangre? Y yo creo que si yo quiero prepararme para una cena, una de las cosas más importantes es seguir las instrucciones del Señor Jesucristo. O sea, que nosotros focalicemos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón en esos símbolos, porque la cena del Señor es nada más que los símbolos, ¿ya? Y pensemos, ahora yo en ningún momento estoy diciendo, hermano, que estamos haciendo mal la cena del Señor, hay que cambiar cosas. No, al contrario, yo creo que hemos tenido cenas memorables. Hoy día yo encuentro que estuvo muy bonita, ¿ya? Pero para el Señor puede ser siempre mejor. Les dejo sobre todo ese trabajo a las sacerdotisas, que a veces nosotros los varones no somos buenos representantes porque somos humanos y no decimos lo que tenemos que decir exactamente, como decía el Alberto, a veces ni bien cantamos, ¿ah? Pero lo importante es que cada uno en lo personal, ¿ya? Tome esos símbolos, discierna el pan, el cuerpo de Cristo, y discierna el vino, que es la sangre de Cristo, un nuevo pacto.